¿Qué tal, compañeros? Vamos a iniciar hoy el tema de lo que es encapsulamiento de datos. Y bueno, vamos a partir, más bien dicho, con la definición y sus componentes que utiliza el encapsulamiento de datos y cómo se origina. Para empezar, lo que vamos a hacer es de que todas las comunicaciones de una red parten de un origen que son enviadas a un destino. Como se muestra aquí, el proceso de encapsulamiento también debe estar dado por un ordenador A y un ordenador B, de las cuales la información se envía en una red que se denomina datos o paquete de datos. Si un computador desea enviar datos a otro, en primer término, los datos deben ser empaquetados a través de un proceso determinado de encapsulamiento. Esa es la definición que le describe a lo que es el proceso de encapsulamiento, y aquí demuestra que debe existir una conexión entre ellas, entre ambas, el ordenador A con el ordenador B y el ordenador B con el ordenador A, y así asíncronamente. El encapsulamiento dice también que rodea los datos con la información de cada protocolo necesaria antes de que se una al tránsito de la red. Por lo tanto, a medida que los datos se desplazan por las capas del modelo OSI, reciben de ellos encabezados de información final y otros de información que sean comprendidas por la capa par del receptor, ¿sí? Ahorita lo que se muestra en esta parte es de lo que se comentaba anteriormente, de que el ordenador A, para hacer lo que es el proceso de encapsulamiento, dice que desde donde se envían los datos empieza con las capas de aplicación y seguidamente por las capas del modelo OSI, y van de manera descendente. Y sobre el ordenador B va de manera descendente. Como vemos, en el ordenador A inicia con la capa de aplicación 1 en la posición 1, y en el ordenador B inicia con la capa de aplicación en la posición 7. O sea que en el ordenador A va de manera descendente y en el ordenador B va de manera ascendente. Esto quiere decir de que dependiendo quién sea el origen y el destino, o receptor o emisor, es como se irá enviando lo que es el paquete de datos. También aquí, como se muestra en esta parte, también en cada capa de aplicación, se trabajan objetos, ¿sí? Esos objetos se van definiendo. Otra cosa que hay que también comentar en esta parte es de que el empaquetamiento, el flujo de datos dentro de las capas cambian y experimentan cambios a medida que las capas realizan sus funciones por los usuarios finales, ¿sí? Algo que también hay que comentar en esta parte es de que las redes deben realizar 5 pasos de conversión para poder encapsular los datos, ¿no? Una es crear datos, otro es empaquetar los datos para ser transportados de extremo a extremo. La tercera es agregar la dirección de red IP al encabezado. La cuarta es agregar el encabezado y la información final de la capa de enlace de datos. Y la 5, que es realizar la conversión a bits para su transmisión. Los datos que son creados para el usuario se deben de definir de la siguiente manera, ¿sí? En lo que aplica la capa de aplicación, cuando llegan los datos, la capa de aplicación les coloca una cabecera, la cual indica a qué tipo de aplicación pertenecen los datos que creó el usuario. A continuación se muestra lo que es la capa de presentación, que dice que en esta se añade una cabecera donde se denota la sintaxis y el formato que contiene este mensaje. El objeto que trabaja en esta capa sumamente son los datos, ¿sí? Ahorita se muestra lo que es la capa de sesión. En esta capa de sesión está orientada a mantener y a iniciar la conexión entre los hosts, tanto como el ordenador A como el ordenador B. Y el objeto que trabaja en esta capa son los datos.
La capa que continúa es la capa de transporte. Se dice que en la capa de transporte se encarga de que los hosts de ambos extremos se puedan comunicar de manera confiable. En este, el objeto que se trabaja son los segmentos de que debe de buscar una ruta en la cual sea confiable, para la cual se puedan comunicar entre sí cada uno de los dos extremos. Continuamos con la siguiente capa, que es la capa de red. En la capa de red también se coloca paquetes en datagramas que contienen un encabezado de paquetes con la dirección lógica de origen y de fin. Estas ayudan a que el paquete encuentre la mejor ruta hacia su destino. El objeto que trabaja, como ya se había comentado en la definición, trabaja paquetes. A continuación está la capa de enlace. La capa de enlace dice que su función sabemos que es tramar, porque se denota que su objeto de trabajo son los tramas, ¿no? Pero dice que en esta capa es poner los datos en un trama a cada dispositivo en la ruta de red, seleccionadas específicamente, ¿no? Esto requiere entramado para poder estar entramado con el siguiente dispositivo, y por lo que esta parte es impredecible, ¿no? En muchas ocasiones. Es muy complicado en esta capa establecer un entramado confiable y continuo, ¿no? Porque es impredecible, ¿no? Su conexión a los diferentes tipos de dispositivos que se tenga. Y la última capa, que es la capa física, en esta dice que la última capa trata sobre la conversión, más que nada, de los tramas en bits en ceros y unos, que van transportando por el medio de comunicación que se esté utilizando. Bueno, ahora es todo esto que se está viendo aquí en este proceso de encapsulamiento. Se irá mostrando lo que es una pequeña animación de cómo se trabaja este proceso. Por favor, vamos a continuar con este pequeño video tutorial y continuamos. Bueno, aquí amiguitos, amigos y compañeros, pues aquí se muestra que el ordenador A va a ser nuestro origen, en el cual se enviará a lo que es el destino, que es el ordenador B, como ya se mostraba anteriormente, y vemos que nuestro ordenador A envía un mensaje. Ese mensaje se envía a la capa de aplicación, empieza sobre la capa de aplicación. ¿Qué hace la capa de aplicación? Como ya se mostraba anteriormente, en la capa de aplicación le da un encabezado. Ese encabezado, pues ya se había hablado de que pertenece a los datos que creó el usuario, ¿no? El tipo de datos que creó el usuario. Y así continuamente, este mensaje pasa por la capa de presentación, que también es otorgado un encabezado donde checa o se denota la sintaxis y el formato que se utiliza en este mensaje. En la capa de sesión inicia la conexión entre los hosts. Y en la capa de transporte se encarga de que el host de ambos extremos se puedan comunicar. Como ya se ve, se otorga lo que es esta parte. Y la capa de red le otorga también una mejor ruta, le define cuál es la mejor ruta por la cual enviar los datos hacia destino. En la capa de enlace las coloca en un trama, en la cual es muy difícil entender este usuario, esta parte de la capa. Entonces estas le define un encapsulado y los coloca como un trama. Este trama se pasa a la capa física, que es la última en esta parte, y esta parte de la capa física se le otorga lo que es la conversión de bits, que se hace de unos y ceros, como se demuestra en esta parte. Como vemos, aquí ya está convirtiendo lo que es la capa física a unos y ceros el mensaje, lo está codificando, y así sucesivamente esta es enviada por todo el sistema de red hacia el ordenador B. El ordenador B, como vemos, ya recibió el mensaje, pero empieza con la capa física. Esta desencapsula y hace el proceso de encapsulamiento, pero de manera inversa.
¿Qué es lo que hace en la capa física? Lo que la hace en la capa física es de que este proceso lo único que hace es connotar los números en bits, decodificarlos y quitarlos y regresar a su estado normal como comenzó, como llegó hacia la capa física. Y así sucesivamente entra a la capa de enlace, se quitan los, recibe lo que recibió anteriormente y así sucesivamente. Vemos cómo funciona. Y vemos que el mensaje llega hacia el ordenador B. ¿Qué recibe el ordenador B? Como podremos ver, esto es lo que recibe el ordenador B. Vemos el que recibe un estado en su, por ejemplo, poner un ejemplo, lo que es comunicación de mensajes en Hotmail. Recibe el mensaje el ordenador B, del ordenador A al ordenador B. Recibe el mensaje y se ve que se está en la bandeja de entrada. Bueno, compañeros, esto fue todo sobre lo que es el proceso de encapsulamiento. Espero que haya sido de su mayor agrado y de su mayor comprensión. Mi nombre es Javier Francisco Leiva González, alumno de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Esto fue para parte de la materia de sistema de redes. Espero que haya sido de su mayor agrado, su mayor entendimiento. Le agradezco y le doy las gracias.